Buenas compañeros y compañeras y licenciada, mi nombre es Yenacia Euret Navarro Alfaro y el día de ahora nos ha tocado hablar sobre el tema el principalismo garantista. Bueno, como primer punto vamos a ver qué es el principalismo garantista. Tenemos que es una concepción que tuvo origen y fue desarrollada principalmente por el autor jurista italiano que se llama Luigi Ferrajoli. Bueno, podemos ver que esto propone que el derecho no solo debe reducirse a las reglas y a las normas, sino que también tiene como objetivo buscar equilibrar los principios éticos fundamentales a garantía de los derechos fundamentales que tenemos las personas. Bueno, como siguiente pregunta les voy a explicar cuándo nace y cómo surge y cuándo tuvo origen el principalismo garantista. Podemos ver que nace como una respuesta crítica al principalismo clásico. Esto surge gracias al pensamiento garantista del autor italiano Luigi Ferrajoli. Bueno, podemos ver que esto tiene como objetivo del autor que debe respetarse todos los principios éticos, sino también debe respetarse todas las normas que son jurídicas y respetar todos los derechos humanos que tenemos todas las personas. Bueno, podemos ver y entender que esto tuvo origen principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Les voy a mencionar tres autores importantes sobre este tema y que fue principalmente Luigi Ferrajoli, como el siguiente autor es Ronald Dortin y como el tercer autor es Robert Alexi. Como podemos ver que este tema es de mucha importancia para todos y ya vimos cuándo tuvo origen, qué es y cómo nace. Y podemos ver que esto es una base que tuvo la necesidad de construir un derecho, no solo a base, como ya se los mencioné, no solo a base de normas y reglas, sino que también a base de valores superiores como la dignidad humana, la justicia y los derechos fundamentales que tenemos nosotros las personas. Hola, mi nombre es Luis Alfredo Guevara Martínez. Hoy nos toca hablar sobre las principales características del principialismo garantista, la cual consta de 5 características muy principales. Una de ellas es la primacía de los derechos fundamentales. El dicho derecho se enfoca en garantizar los derechos fundamentales de cada persona. Como segunda característica tenemos la distinción entre normas principales y garantías. Las normas indican lo que está permitido y lo que está prohibido. Un ejemplo, el derecho de igualdad y dignidad. Las garantías son mecanismos jurídicos institucionales que garantizan que el proceso sean respetados los derechos, un debido proceso y un derecho a una defensa de cada individuo. Tenemos control del poder. El derecho garantista tiene un enfoque crítico sobre el Estado, ya que muchas veces el Estado abusa del poder, respetando lo que son los derechos de las personas. Es ahí donde el garantismo se encarga de limitar el Estado para proteger a los ciudadanos. Tenemos la concepción del Estado del Derecho, en que consiste, donde hay un auténtico Estado del Derecho si se respetan los derechos de cada persona mediante garantías efectivas, lo cual muchas veces sucede que las personas han respetado sus derechos, el Estado abusa del poder. Es ahí donde el garantismo se encarga de velar porque esas personas no se respeten los derechos
mediante garantías institucionales y judiciales. Por último, tenemos la jurisdicción activa. Es donde el garantismo requiere que los jueces interpreten las leyes conforme a los principios constitucionales. Luego nos toca explicar las críticas sobre el principialismo garantista, ya que todo proceso pues siempre hay críticas. Como crítica uno tenemos que el principialismo garantista ha sido criticado por mucha protección sobre al acusado. En eso consiste que muchas veces el Estado acusa al garantismo de favorecer demasiado a los individuos a pesar de que existen pruebas fundamentales donde la persona se le puede comprobar que es culpable, lo cual eso genera una frustración social. Es criticado por la influencia de la lentitud judicial, lo cual consiste en que muchas veces el garantismo vela porque los individuos no sean violentados sus derechos y eso hace que los procesos se extiendan por meses, a veces por años, pero es el debido proceso donde el garantismo se encarga de ver que los jueces interpreten las leyes debido al proceso judicial sobre un individuo y no sean violentados sus derechos. El garantismo es criticado muchas veces por poca credibilidad o realista, lo cual siempre ha criticado que obstaculiza lo que es el proceso judicial y las acciones del Estado sobre los individuos. También al garantismo ha sido criticado por exceso de formalismo y una desconexión con la realidad social, lo cual consiste en una desconexión con la realidad social. Existe cuando hay países con los procesos judiciales frágiles. Un ejemplo de ello claramente es Venezuela, Haití, donde los jueces son corruptos, sobornos, donde el Estado violenta los derechos de las personas sobre cualquier proceso, y es ahí donde el gobierno limita los recursos para aplicar lo que es el garantismo. Como explicamos anteriormente, Venezuela, Haití son países que más conocemos, donde el debido proceso del garantismo no es aplicado sobre los individuos, solo lo es teóricamente, porque en la práctica el garantismo no se aplica en esos países, como son países autoritarios y los procesos judiciales son frágiles, donde el gobierno tiene todo el control sobre jueces, existe la corrupción, hay personas que han sido juzgadas injustamente sin tener pruebas, y aunque tengan pruebas de que son inocentes, el gobierno, el Estado, los jueces toman la decisión de la culpabilidad. Es ahí donde esos países no se implementa lo que es el garantismo como en sí. Esto es toda la explicación. Gracias. Buenos días, maestro y compañeros alumnos. Este día a mí me corresponde decir las ventajas y desventajas del principalismo garantista. Como primera parte, el principalismo garantista tiene como objetivo y enfoque ético y jurídico presentan tanto ventajas como desventajas. Una ventaja es la protección de derechos fundamentales promoviendo una mayor seguridad logística y jurídica, limitando el abuso de poder. Sin embargo, una ventaja es la posible rigidez al aplicar principios abstractos en situaciones complejas, lo que puede dificultar la búsqueda de soluciones específicas y la consideración de matices y contextuales. Las ventajas principales del principalismo garantista serían que la protección de los derechos, el enfoque garantista enfatiza la protección de los derechos fundamentales, garantizando que no sean violados por el Estado o por terceros. La seguridad jurídica, al establecer reglas claras y principios generales, el garantismo contribuye a una mayor seguridad jurídica y evita arbitrariedades, permitiendo a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones. El control de poder. El principalismo garantista limita el poder discrecional de los órganos públicos, obligándolos a respetar los principios fundamentales y reglas establecidas y las transferencias y rendiciones de cuentas. La República en principios y reglas garantiza que las decisiones sean transparentes y que los responsables puedan ser llamados o rendir cuentas. Defensa de la democracia. El
principalismo garantista contribuye a la defensa de la democracia al proteger los derechos políticos y participación ciudadana. Las desventajas serían que el principalismo garantista, posible rigidez, la aplicación de principios abstractos pueden ser rígidos y no permitir una adaptación a situaciones complejas o específicas, lo que puede dificultar la búsqueda de soluciones justas y equilibradas. Los conflictos entre principios en situaciones complejas pueden surgir conflictos entre derechos de principios, lo que puede generar dificultades para tomar decisiones incoherentes. Las dificultades para la dificultad para la ponderación. El principalismo puede dificultar la ponderación de valores en conflicto, ya que los principios pueden ser considerados como absolutos y no justos a la negociación. Posible ineficacia o en situaciones extremas, en situaciones excepcionales o de emergencia, la aplicación rigurosa de los principios puede resultar ineficaz o incluso perjudicial. Dificultad para la adaptación o la evolución social. El principalismo puede tener dificultades para adaptarse a la evolución a la sociedad o a la aparición de nuevas situaciones o desafíos éticos. Gracias. Saludos cordiales, licenciada Paola Flores. Mi nombre es Juana Yasmín Romero Argueta y me corresponde explicar un poco el principalismo garantista, pero aplicados a casos de El Salvador para entender mejor cómo es que funciona esta concepción de derecho ya llevado a la práctica más allá de la teoría. Y a manera de ejemplo tenemos el primer caso, que es la Ley de Reconciliación Nacional y la Amnistía. Para el año de 1993, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba lo que es la Ley de Amnistía General, que buscaba proteger a todos los que habían cometido crímenes durante el conflicto armado. Y estas personas que habían cometido estos crímenes pertenecían tanto al Estado como a la guerrilla. Y esta ley evitaba que se investigara o que se juzgara los crímenes de lesa humanidad, como las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el análisis que se hace bajo el enfoque del principalismo garantista? Número 1, la violación de principios fundamentales, ya que se vulneró el principio de justicia, negándose a las víctimas el principio de la verdad, de la justicia y de la reparación de daños ocasionados durante el conflicto armado. Como número 2, ausencia de garantías para las víctimas. Se dio una total ausencia de justicia tanto para las víctimas y no hubieron recursos legales que protegieran a las familias de las víctimas. Y como número 3, una reacción del sistema constitucional. Gracias a Dios, en el año 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esta ley bajo los argumentos que esta ley contradecía o se contradecía a la Constitución de la República de El Salvador y contradecía diferentes tratados de derechos internacionales de derechos humanos. Este fallo puede considerarse un gran triunfo para el garantismo, ya que se restableció la justicia y al Estado se le dio la oportunidad de que se enfocara en su camino, el cual es proteger a toda costa los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y como un segundo caso de ejemplo tenemos lo que es el régimen de excepción en El Salvador, el cual fue aprobado en marzo del año 2022 bajo la finalidad de combatir o erradicar la violencia de los diferentes grupos de pandillas en El Salvador. Mas, sin embargo, se da una suspensión de derechos fundamentales como es la defensa en caso de detención, la inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad de la asociación, y el análisis que se da bajo el principio garantista es la violación de derechos. Por ejemplo, el derecho de legalidad penal se ha visto afectado porque se permiten detenciones sin orden judicial y sin pruebas claras.
el debilitamiento de las garantías, ya que el sistema judicial ha sido utilizado más para controlar que por velar por los derechos de los ciudadanos, y un desequilibrio de la seguridad y derechos humanos, ya que el principalismo garantista critica que no se puede llegar a obtener una seguridad dentro de un país mientras se violen los derechos fundamentales de las personas. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. El principalismo garantista busca un equilibrio entre derecho y la justicia, priorizando los derechos humanos por encima de los intereses autoritarios. Es decir, que más allá de la concepción de que el derecho es un conjunto de normas, el principalismo garantista nos dice que el derecho es un sistema orientado a proteger los derechos fundamentales basados en principios y dotados de garantías efectivas para hacerlos aplicables. Su principal fortaleza es la defensa de la dignidad humana. Su principal desafío es aplicarlo en contextos con altos niveles de seguridad o sistemas judiciales frágiles. Lastimosamente, en El Salvador tenemos un sistema judicial frágil, por lo tanto, se hace un desafío aplicar el principalismo garantista en El Salvador. Eso es todo. Muchísimas gracias.